Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en esta hora, amados. Estamos un día más aquí para compartir una pequeña reflexión con ustedes acerca de la palabra del Señor. Esto quiere decir las Escrituras, el libro escrito por hombres inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Quiero que vayamos ahí al libro de Gálatas, en el capítulo 6, Gálatas 6. Bendiciones, María Barroso, un abrazo grande. Sí, Gálatas, bajar un poquito ahí. Gálatas capítulo 6, versículo 11. El título es Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Pablo se gloría en la cruz de Cristo. Voy a tomar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Moni Sosa, Silvia Cancina, abrazo grande. Willy y Ale, abrazo grande. Que Dios me los bendiga. Dice la palabra de Dios: mirad cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Reitero, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Eso quiere decir que esto es algo que no está dictado y nadie puede tergiversar lo que dice, sino que lo que vamos a leer a continuación es palabra fiel, que desde el mismo Pablo, quien recibió la palabra, la expone para todo aquel que pueda leer las Escrituras. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Bendito sea el nombre de Jesús. Esa es la palabra que quiero compartir con ustedes. El apóstol Pablo está haciendo mención a lo que ocurría en aquel entonces, en aquel momento, donde la gente, los que decían servir a Cristo y seguir a Cristo, eran manipulados por personas que usaban el Evangelio para poder ellos hacer lo que ellos creían que era correcto. Entonces, para no ser perseguidos por causa para que los judíos no persiguieran a los creyentes, los querían obligar a circuncidarse, para que de este modo ellos no fueran perseguidos por el pueblo judaísta, por Israel judaísta. Entonces ellos trataban de digamos, suavizar, entre comillas, suavizar el Evangelio. Domingo Carrasco, te mando un abrazo grande allí en Bariloche, amigo. Ellos intentaban suavizar el Evangelio. Lo que hoy justamente está ocurriendo, tratando de suavizar el Evangelio para que ellos puedan predicar libremente. Hoy tenemos un grupo de personas, una parte de la iglesia, que escoge las palabras correctas para predicar. Busca predicar palabras que no le ocasionen malestar. Jóvenes cristianos, Villa Mercedes, abrazo grande, mi hermano, un abrazo. Dios te bendiga, profeta. Dios te bendiga, profeta Mariana, un abrazo grande. Buscan suavizar el Evangelio. Entonces escogen las palabras justas para predicar, utilizando la emoción, el llevar a la gente esa que parece una palabra que fuera wow, dice que tremenda, pero lo que están haciendo es tocando las emociones de las personas, para que las personas no se ofendan, para que la gente vaya a la iglesia y no se aleje de la iglesia. Yo siempre digo lo mismo. La circuncisión dice que es un procedimiento quirúrgico. Sabemos, naturalmente, lo que está escrito, por qué lo escribían. ¿Dónde es el prepucio? Que es parte,
como decimos, el cuerito del pene es cortado por causa de higiene y por causa de señal. Por causa de higiene y por causa de señal. Ahora Jesús nos habla de la circuncisión espiritual. Por causa de higiene y por causa de señal. Hola. Jesús nos habla de la circuncisión espiritual. Por causa de ser limpios. Y la señal. Y acá quiero que usted conmigo comience a buscar una palabra rema que le va a hablar Dios hoy a través de esta palabra. La palabra señal significa un rasgo físico que permite reconocer o distinguir a una persona o cosa de los demás, especialmente una marca que se hace con este fin. Entonces, la definición de marca es una señal que describe un signo, una manifestación o marca que provee información necesaria para identificar un objeto, lugar, persona o situación o su estado. Entonces la circuncisión tenía dos tareas. Hablo espiritualmente. La primera era limpiarnos, liberarnos, hacernos libres. La segunda, dar señal de que somos propiedad de Cristo, de que le pertenecemos a Cristo. Ahora, leíamos en la Biblia, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a circuncidar. Lo que tratan de decir a través de estoy hablando de la carne, es cuando yo, lo que es espiritual, lo quiero trasladar a lo carnal. Por ejemplo, como dije al principio, suavizar el mensaje. Me invitaron a predicar en Ameguino. Yo conozco en Ameguino, lo conozco al apóstol, al profeta, conozco al Rafi, conozco a Alberto, conozco a este. Listo, ya sé el mensaje que voy a llevar. Obligar a la gente a circuncidarse porque la circuncisión de la carne es religión. Es religión que pertenece al judaísmo, es religión. Isabel del Valle Torres, un abrazo grande, mi hermana, allí en Córdoba. No sé qué Córdoba, si es Argentina o Córdoba de otro lugar, de otro país. Entonces, cuando hablamos de la circuncisión de la carne, nos está trasladando a lo carnal, a lo religioso. Cuando hablamos de la circuncisión espiritual, nos está llevando al reino. Yo hoy quiero que podamos discernir ambos en qué lugar nos encontramos, si en la religión o en el reino, conforme a la circuncisión que tú tienes en tu vida. Veamos esto, vamos a seguir leyendo aquí. Dice, verso 13, porque ni aun los mismos que se circundan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Escuche esto. Yo me recuerdo, y me viene a memoria, conocí un apóstol que hablaba siempre de honrar, de honra. Tenemos que honrar, aprenda a honrar. Usted tiene que ser un hombre de honra, honre a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, honre. Resulta que una vez estábamos allí en la ciudad de General Pico, en La Pampa, en Argentina, y había venido de visita el pastor Chaparro de Chile, Santiago de Chile. Y él estaba ministrando una palabra poderosa. Y llegó el momento de honrar. Entonces, justo da la casualidad que yo estoy en la segunda fila y en la primera fila está este hombre que hablaba siempre de honra. Y yo estoy así orando y cuando estoy así, de repente hago así y abro los ojos y veo delante mío su mano de esta forma, así, cubriendo hacia adelante, pero hacia atrás tenía el billete con el que iba a honrar. En realidad era una deshonra y una vergüenza lo que iba a ofrendar. Y yo me quedé asombrado porque el que hablaba de honra, el que hablaba de cómo había que honrar, él no iba a honrar a nadie. Esos son los que
Ellos te quieren obligar a vos a que seas como ellos. Pero la apariencia que tienen hacia afuera, la hipocresía nos hace, no, hablamos de honra, hablamos de respeto, hablamos de liberación, hablamos de la palabra profética, hablamos de un montón de cosas de las que ninguna cumplimos. De la que ninguna cumplimos. Entonces el mensaje para la iglesia es, ¿en qué lugar te encuentras? Si te encuentras en la religión todavía o te encuentras en el reino. ¿Qué circuncisión hay en tu vida? Si la carnal de apariencia o la verdadera del Espíritu que te libera y es una señal, te hace testigo de las cosas gloriosas de Dios. Tenemos que ser conscientes, mi hermano, porque Dios está reclamándole a la iglesia, porque Dios está preocupado. Escuchen lo que estoy diciendo. Para ataviar a la novia, porque Cristo viene. Por eso Dios aceleró su palabra. El domingo mi esposa traía una palabra profética donde hablaba acerca, ahí en Jeremías, acerca de la vara de almendro. El almendro significa aceleramiento. Y yo recibí la palabra profética y la voz de Dios que me habló. Estoy acelerando mi palabra. ¿Por qué? Porque es tiempo de restauración para los que están. Y el que oiga, aleluya, que se vuelva a Dios. Y el que no oiga, siga sordo, como dice la palabra de Dios. El que sea santo, santifíquese más. Y el que sea necio, siga más necio todavía. Entonces, mi hermano, en este momento Dios está hablándole a la iglesia para que la iglesia pueda entender los propósitos. Los propósitos. ¿Sabe que tenemos el problema grave de que la iglesia no sabe el propósito por el que está? Conozco a tantos siervos de Dios que no saben para qué están. Están como las sectas religiosas, por ejemplo, los testigos de Jehová, que no saben para qué están. Un día creen en Dios, al otro día creen en Jesús. Al otro día creen en la bigamía. O sea, si ellos no tienen definido cuál es su creencia. Así pasa con los siervos y siervas de Dios que no saben para qué fueron llamados. Que no tienen idea para qué están en esta tierra. Un día son los profetas más ungidos. Al otro día son los evangelistas más ungidos. Al otro día son los pastores más ungidos. No saben para qué están en la tierra. No tienen ni idea. No, porque a mí Dios me dijo. No te dijo nada porque vos no oís la voz de Dios. Porque el que oye la voz de Dios sabe para qué Dios lo puso y no anda con vueltas ni para allá ni para acá. No, un día soy el apóstol ungido, el otro día soy el diácono de la iglesia nada más. Entonces yo tengo que ser, hermano, consciente de lo que estoy recibiendo y de lo que creo en Dios. Yo debo confiar en la palabra de Dios en mi vida. Pero si yo digo que yo conozco y oigo la voz de Dios y voy cambiando continuamente, no porque Dios me dijo hoy que soy el apóstol de las naciones y al otro día Dios me dijo que soy el pastor de la ciudad acá, aquí cerquita. Néstor Pastrana, abrazo grande, mi hermano, Dios te bendiga. ¿Me entendés? O sea, tenemos que tener definido. El apóstol Pablo, él sabía quién era. Él sabía para qué estaba. Verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¡Wow! Esto es tremendo. Escuche esto. Por cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Crucificar. ¿Qué significa crucificar? ¿Qué es crucificar? La circuncisión de la que estoy hablando. La cruz era la circuncisión, la marca de lo que estoy hablando, de que te separaba del mundo para llevarte al reino de Dios. Te sacaba de la religión para llevarte al reino de Dios. La diferencia estaba en la cruz. Yo siempre digo y coincido con una vez leí hace mucho y me gusta esta frase que dice que si tú le quitas a las escrituras la cruz, es un libro de terror. Porque la cruz es lo que hace la diferencia. Es lo que diferencia la religión del reino de Dios. La cruz de Cristo. Aleluya. Profeta Miguel Bernoche, abrazo grande, mi amigo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación.
Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, de quien en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Aleluya. Marcado por Cristo es el nombre del mensaje. Marcado por Cristo. ¿Cuántos de los que estamos aquí verdaderamente hemos sido marcados por Cristo? Hemos sido verdaderamente direccionados por Cristo. Estamos circuncidados en Cristo Jesús. ¿Cuántos verdaderamente somos parte de la circuncisión de Cristo en nosotros y nosotros en Cristo? Bendigo a mi hermano Rubén Santín. Un abrazo grande, mi hermano. Dios te bendiga. Escúcheme. Aleluya. Es importante, mi amado, que podamos entender la palabra de revelación de este tiempo. Dios está llamando a la iglesia a una reflexión diferente, a entender. En Filipenses 1:21 dice el apóstol: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué decía esto el apóstol? Porque cuando él dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, él está haciendo algo poderoso. Él dice, yo renuncié y fui crucificado a este mundo, y el mundo fue crucificado en mí, porque las marcas de Cristo llevo en mi cuerpo. Yo fui circuncidado en la verdad de Cristo. Ahora, ¿cómo es posible que esa circuncisión sea en mi vida? ¿Cómo yo puedo obtener y saber que estoy en la verdad de Dios? En el libro de Romanos, acompáñame allí el libro de Romanos. Dice, escuche esto, el libro de Romanos capítulo 1. Dice en el verso 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Escuche esto. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Cuando tú tienes las marcas de Cristo en tu cuerpo, el reino es poder. Recuerda que la Biblia dice que el reino no consiste en palabra, sino en poder. Está escrito y nosotros debemos asirnos de esa palabra poderosa para que podamos entender. En la Nueva Traducción Viviente, esto mismo que acabo de leer, Romanos 1, 16 y 17, dice lo siguiente. Pues no me avergüenzo de las buenas noticias acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esas buenas noticias nos revelan cómo Dios nos hace justo ante sus propios ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Aleluya. ¿Cómo yo sé que soy circuncidado en Cristo Jesús? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Nosotros cuando hablamos de fe, lo primero que hacemos es pensar en milagros, sanidades, en liberación. Pero la fe y el milagro más poderoso es la conversión. Es cuando por la fe nosotros somos vivificados por el Espíritu Santo. Somos cambiados totalmente. Sufrimos una metamorfosis espiritual tan poderosa que cambiamos toda la estructura espiritual en nosotros y comenzamos a ser personas con una visión diferente. Yo siempre digo lo mismo. La iglesia ha confundido lo que es fe con lo que es creer. Cuando tú te acercas a Dios, tú no te acercas por fe, tú te acercas porque crees. Crees que Dios existe, crees que Dios es, crees. O sea, la Biblia dice que eso le agrada a Dios. A Dios le agrada cuando tú crees que Él es verdad. Pero no solamente creer, porque la fe basa en que tú crees y que es galardonador. Esto significa
que por creer Él te va a entregar algo, Él te va a dar algo. No porque lo pidas, sino porque Él lo determinó, sino porque fuiste agradable a Dios. Ahora, si vos analizás esta palabra, vos y yo no tenemos nada que hacer para agradar a Dios, excepto tener fe. Excepto tener fe. Porque la fe es la diferencia poderosa entre las religiones y los que seguimos a Cristo. El Hijo de Dios se destaca por la fe. En Gálatas leíamos lo que la Biblia nos decía. Hoy tenemos gente tratando de llevarte a su ideología, a sus pensamientos, a su idea de lo que es la iglesia del Señor. Entonces hemos modernizado la iglesia. Pero usted no puede modernizar la palabra porque la palabra es por los siglos de los siglos. Usted puede modernizar un espacio público, un edificio público donde usted se reúne, pero usted no puede modificar la iglesia porque la iglesia somos nosotros unidos en un solo pensamiento que es Cristo Jesús. Eso no se puede modificar. Entonces, pero nosotros pensamos que la iglesia es el edificio o el espacio público donde nos reunimos y comenzamos a creer que Dios se va a glorificar más si usted tiene los mejores pisos, las mejores paredes, las mejores cortinas, los mejores bancos, sillas, banquetas, los mejores. Si usted tiene lo mejor, si es un lujo, Dios está ahí. Porque Dios anda buscando estar en el lujo, estar en las riquezas. Mentiroso el diablo. Mentiroso el diablo. Yo me recuerdo hace mucho tiempo, le hablo de unos 16, 17 años. Dios me habla un día y me dice que Él me iba a mostrar el oro y el barro. Entonces, un día viernes a la mañana estaba escuchando la radio, programa cristiano que siempre escuchaba, y de repente pasan una información que había una campaña evangelística en un lugar. Que en un lugar había una campaña. Me confundí con si decía Willy. Una campaña evangelística. Y con mi esposa salimos para ese lugar. Era un lugar apartado, oscuro. Salimos en bicicleta con mi esposa, me acuerdo. No se veía nada, hermano. Era todo oscuro, afuera de la ciudad casi. Al borde de la ciudad. Y los perros toreaban y querían salir a mordernos y nosotros no veíamos nada. Entonces en un momento digo, Padre, ilumina el camino a tu siervo. Y de repente, ¡pac! Se prendieron las luces de unas quintas que habían ahí, unas fincas. Y me alumbraron el camino para llegar a ese lugar. Llegamos allí, era un lugar pequeñito. Habría 10 personas, muy humilde, muy carenciado. El que tocaba la guitarra no sabía tocar la guitarra. Estaban cantando alabanza con alguien que no sabía tocar la guitarra. Encima la guitarra estaba totalmente desafinada. Cuando llegamos con mi esposa, el que estaba con la guitarra nos conocía a nosotros. Entonces, pero él nos conocía del mundo, él me conocía a mí del mundo. De antes de conocer a... Y él sabía que yo tocaba la guitarra. Entonces me dice, ahí llegó el varón de Dios que sabe tocar. Y me da la guitarra, entonces la afino como puedo ahí y comenzamos a alabar al Señor y de pronto, hermano, descendió una presencia tan poderosa. Fue tan grande la presencia, la manifestación del Espíritu Santo. Se empezaron a manifestar los demonios, fue algo tremendo, verdaderamente fue algo maravilloso lo que vivimos en ese lugar. Un lugar carenciado totalmente, pero había gloria de Dios. El día sábado llegaba a la ciudad un cantante cristiano, Jorge Orlando Aceituno, se llamaba este varón. Cantaba muy bien, hermano, tenía una unción y una gracia para alabar a Dios tremendo. Y decidimos con mi esposa asistir al lugar para donde iba a estar el hermano para compartir y para recibir la bendición. Cuando estábamos en ese lugar, entramos a la iglesia más bonita de la ciudad. Más grande, preciosa, de donde usted la mire. Descendió un poder de Dios en ese lugar también, hermano, y la gente caía
por el piso. 500, 600 personas bajo el poder del Espíritu Santo. Fue una manifestación en danza. La gente se caía, hablaba en lengua, era tremendo. Y en ese momento me habla Dios. Me dijo, ayer estuviste en el barro y hoy en el oro, pero en ambos lugares estoy yo cuando hay un corazón dispuesto para mí. Entonces Dios me enseñó que no importa el lugar donde te encuentres, lo que tú tienes que ataviar primeramente, lo que tienes que hermosear. La excelencia que Dios te pide tiene que ver con tu corazón, no con el espacio donde tú... Y no quiero decir que usted pueda tener un buen lugar, eso no tiene nada que ver, pero tú no puedes determinar que está bien que tú tengas un lugar, un espacio donde te congregas que es deslumbrante y tu corazón está lleno de pudrición, lleno de lodo. Porque tu corazón no fue circuncidado por Dios, sino que tú tienes una religión. Crees que si tú tienes un espacio bonito, Dios está ahí. Hay gente que habla de excelencia, hermano, porque para Dios es la excelencia. Sí, para Dios es la excelencia, pero la excelencia de Él. Hola. La excelencia le corresponde a Él. Usted dice, ¿y cómo sé yo esto? Decía en el libro de Romanos, capítulo 1, verso 17, escuche esto. Porque en el Evangelio de la justicia Dios se revela por fe y para fe. Analiza esa palabra. Se revela por fe y para fe. O sea, te lo voy a simplificar. Dios es el que te da fe para que tengas fe. Dios te da fe para que tú tengas fe. Ahora te lo llevo a la reflexión de lo que estamos hablando. La excelencia es de Dios, no tuya. Porque tu excelencia tiene que ser lo que Dios considera excelente. Y Dios considera excelente tu corazón. Dios considera excelente tu mente para Cristo. Dios considera excelente tu vida para Dios. Dios no considera excelente lo que tú crees. La Biblia dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, ni tus caminos son mis caminos. Porque así, como el cielo es más alto que la tierra, así son mis pensamientos más altos que los tuyos. O sea que lo que para nosotros es bueno, para Dios es nada. Entonces yo tengo que dejar de ver con los ojos humanos para comenzar a ver con los ojos de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Todos los que nos hemos sumergido en Cristo, todos los que hemos podido entrar en Cristo y que Cristo entre en nosotros. Yo hace un momento publicaba, el verdadero evangelio es que Cristo entre en nosotros, que vivamos a Cristo y que reflejemos a Cristo. Ahora, ¿cómo puede decir alguien que Dios está con él, que Cristo está con él, si de repente no se refleja Cristo en su vida? Si no se refleja Cristo en ti, ¿cómo es posible que tú digas que eres un cristiano? ¿Cómo tú puedes decir que Cristo está contigo si no se refleja, la gente no ve a Cristo en ti? La vez pasada estaba mi esposa aquí con otra sierva de Dios, que estamos aquí con la pastora Correa, y estábamos en este lugar y de repente la pastora comienza a llorar de una forma poderosa, la pastora Correa, porque ella veía a Jesús en mi esposa. Y no era la primera vez, porque ya antes le habían profetizado a mi esposa que Jesús, cada vez que lo miraban a ella, Jesús era visto en ella. Mi hermano, ¿qué tipo de evangelio estamos viviendo? Mauricio, abrazo grande, mi hermano. Pastor Alix Correa, abrazo grande. ¿Qué tipo de evangelio estamos viviendo? ¿A qué tipo de evangelio fuimos llamados? Apóstol Juan Carlos Gallardo, allí en la Tierra del Fuego, te bendigo, mi hermano. Abrazo grande. ¿A qué tipo de evangelio hemos sido llamados? Porque yo a veces me pongo a pensar y digo, Señor, ¿cómo es posible que nosotros todavía sigamos oyendo a personas que desvían totalmente las Escrituras para su propio beneficio, para su propio bien?
Hace mucho tiempo nos encontrábamos predicando con unos siervos, andábamos de gira profética, y de pronto uno de los siervos de Dios, que también es colombiano, nada más que estábamos en Argentina, comienza a hablar con un siervo que vive en Miami, Estados Unidos, conocido mundialmente. Están hablando, ellos tienen contactos. Entonces, este varón le dice, estoy trabajando con el apóstol Hugo Urquiza. Y entonces este apóstol de Estados Unidos le dice, ¿pero qué haces trabajando con un arbusto? Yo soy árbol frondoso, le dijo. Vos tenés que estar bajo mi cobertura. Así le dijo, hermano. El varón dice, mirá lo que me dice este. Y me muestra. Y yo digo, gloria a Dios, que Dios bendiga su vida. Si soy un arbusto, la zarza era un arbusto. Y ardía. Aleluya. Yo. Déjalo ahí. Y esto no es para jactancia, ni es para que me vanaglorie. No. Dios me libre de eso. Estoy dando un testimonio. En estos últimos tiempos ese varón ha sufrido un quebranto poderoso. Ha quedado expuesto a nivel mundial. Porque se divorció de su esposa. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con el árbol frondoso? Cuando tú te vanaglorias de lo que eres, cuando tú menosprecias a otra persona, Cristo no está en ti. Porque Cristo murió por nosotros. El que critica a su hermano, el que critica a otro hombre o otra mujer, el que critica a un siervo o a una sierva de Dios, no tiene a Cristo en su corazón, porque Cristo murió por nosotros, no nos criticó. Entonces por esas personas hay que orar. Por esas personas hay que pedirle a Dios que tenga misericordia, como la tiene de nosotros. Yo aprendí el tema de la gloria de Dios de mala manera, mi hermano. Porque yo cantaba para el Señor. Tenía no una voz bonita, sino que tenía una voz fuerte. Y esa fuerza le hacía algo lindo a lo que yo hacía. Pero yo tuve la inexperiencia, justamente por no tener conocimiento y por la ignorancia, de tocar la gloria de Dios. Porque todo el mundo me pedía otra para el Señor, la gente le gustaba cuando yo cantaba, me pedía que siguiera cantando. Cada vez que cantaba había un derramamiento del Espíritu Santo, el fuego caía. Yo decía, gloria a Dios. Yo pensé, como yo no sabía, yo pensé que era normal. Y todo el mundo, bien, qué lindo que cantás, qué bonito. Y yo, sí, jaja. Hasta que un día amanecí mudo. Estuve 3 meses mudo. Y en esos 3 meses Dios me dijo que yo había tocado su gloria. Y que por misericordia me devolvía el habla. Pero yo nunca más pude cantar como cantaba. Yo canto 2 canciones y ya me quedé afónico y no puedo hablar. Porque aprendí de mala manera que la gloria le pertenece a Dios. Que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Pero ¿cuántos conocés que dicen, no, usted tiene que ser orado por mí? Usted tiene que ser guiado por mí. Usted tiene que recibir la oración de mí. Usted tiene que ofrendarme a mí porque si me ofrenda a mí va a ser bendecido. Usted tiene que sembrar en mí porque si usted siembra en mí va a ser bendecido. ¿Cuántos hoy predican de ese modo? Estos son los que quieren que te circundes a su visión para enseñorearse de tu carne. Pero no tiene nada que ver con el espíritu. No tiene nada que ver con las cosas espirituales. Sino que es algo carnal que te están tratando de inculcar para desviarte de la verdad de Dios. Usted tiene que ser un hombre y una mujer que tenga la capacidad. En 1 Corintios 1:17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Entonces hoy tenemos gente que habla muy bonito. No, usted tiene que estudiar, tiene que ir al seminario, yo no estoy en contra de estudiar, pero ellos te ponen como una norma que tiene que ser sí o sí. Y eso no es así, porque hay uno que capacita. Hay uno que es el maestro de los maestros. Hay uno que es el apóstol de los apóstoles. Y ese es el Espíritu Santo. Y Él es el que te dirige. Él es el que te enseña. Él es tu maestro.
Yo puedo poner mi parte porque el saber no ocupa lugar. Yo puedo buscar el conocimiento. Puedo buscar para enriquecerme en mi léxico, para enriquecerme en mi forma de hablar. Pero eso es una cosa. Pero la sabiduría viene de lo alto. Yo no quiero hablar de mi propia sabiduría. Yo no quiero hablar de lo que yo entiendo, porque si no voy a hablar de lo que sale de mí, pero no lo que Dios dice. Y yo necesito ser un instrumento en las manos de Dios. Yo quiero ser el arpa que David tocaba. Yo quiero ser el instrumento de Dios con una voz profética, pero que hable, no yo hablando de Dios, sino que Dios hable a través de mí. Tenemos una mala impresión, un desconocimiento, porque no nos hemos dedicado a la búsqueda íntima con el dador de la vida. No conocemos la intimidad con Dios. Decimos oír a Dios, pero no lo oímos. Porque el que oye a Dios se puede equivocar, sí, porque somos gente imperfecta. Pero yo no puedo estar, yo me acuerdo, cuando conocí el Evangelio, yo siempre quise ser profeta. Siempre quise ser profeta. Yo amaba lo profético. Y Elías era, después de Cristo, Elías era mi ídolo. Era, oh no, Elías, lo máximo. Yo era nuevo, pero me gustaba Elías. Profeta de fuego, wow, decía yo, gloria a Dios. Un día le digo al pastor, pastor, estoy orando porque quiero ser profeta del Señor. Claro, yo soy ignorante. Yo no sabía que uno es lo que es, no lo que quiere ser. Hola. Y entonces, el pastor me dice, no, hermano, vos sos loco que tenés, ¿cómo vas a orar así? Vos no sabés lo que es ser un profeta, que esto, que lo otro. Y me hizo un embrollo ahí, hermano, que me confundió. Entonces me arrodillé a orar y le dije, Señor, yo te pido perdón porque por haber pedido cosas que no eran, qué sé yo. Pero yo quiero, bueno, ser evangelista. Como hacemos todos, pidiendo a ver qué vamos a hacer. No pidas, hermano, porque vos vas a hacer lo que Dios ya determinó que ibas a hacer. Dice que antes de la fundación del mundo, Él ya dijo quién iba a ser vos. No pidas un ministerio, Él ya te lo dio. Lo que tenés que pedir es la revelación de lo que Él ya te dio. Hola. Entonces, mi hermano, un día estaba orando, estaba solo en mi casa, termino de orar, había estado clamando para que Dios me dijera para qué me había llamado, que me revelara para qué me había llamado. Y salgo de la habitación, paso por el pasillo, llego al comedor grande. Cuando piso el comedor grande, estaba todo en silencio porque yo estaba solo, ya le digo, no había nadie en mi casa, estaba yo solo en mi casa. Cuando hice 2 o 3 pasos dentro del comedor, se enciende la radio sola. Se enciende. Y cuando se enciende la radio, había un predicador. Y el predicador dice, le acabas de preguntar a Dios cuál es tu ministerio. Usted imagínese ese cuadro, esa situación, mi hermano. Yo quedé así, como el de la mano, que se le quedó la mano así. Ahí quedé, hermano. Imagínese el cuadro, hermano. Yo le vengo de preguntar a Dios para qué me llamó. Y una voz me dice, le terminás de preguntar a Dios para qué te llamó, cuál es tu ministerio. Yo dije. Y continúa diciendo, así como has creído que ha sido hecho, profeta de fuego será llamado. ¡Wow, hermano! Cuando me dijo eso, caí de rodillas llorando y fue como una bola de fuego que me envolvió, hermano. Yo lo único que sé que yo sentía mis rodillas que golpeaban así contra el piso, hermano. No sé por cuánto tiempo, pero fue bastante el tiempo que estuve ahí bajo ese poder. Desde ese día, yo dije, soy profeta de fuego. Cuando me preguntaban, ¿para qué te llamó Dios? No, soy profeta. ¿Qué va a hacer? No importa a mí lo que vos pensá lo que quiera. Yo sé quién soy. Y yo empecé a declarar. Empecé a decir que yo era profeta de fuego y Dios me había llamado para las naciones. Se burlaban. Me criticaban. ¿Qué te van a llamar a vos? ¿Qué vas a hacer vos? Me querían circuncidar y llevarme al pensamiento de ellos. Me querían llevar a la religión de ellos. Pero yo oí la voz del Espíritu cuando me habló. Yo oí la voz de Dios cuando me habló. Y aquel que conoce el rugido del león no tiembla ni obedece el aullido de la hiena.
Satanás podía hablar todo lo que quisiera porque Satanás usa a la gente para hablar. Los que dicen que son creyentes, los que dicen que son pastores, apóstoles, los que dicen que son profetas. Los usa Satanás para desviarte del objetivo. Porque si te quitó del camino, ya venció. Porque vos sos un hombre y una mujer llamados con un poder en tu palabra que puede romper todo esquema religioso, que puede destruir las artimañas del diablo y puede liberar naciones. Yo le creí a Dios. Hoy llevo 8 países recorridos. Hoy soy apóstol de Jesucristo, profeta por designación de Dios. Porque yo le creí a Dios. A mí no me interesa, yo sé de dónde vengo, sé qué es lo que tengo que hacer y sé a dónde voy. Pero tenemos gente que no sabe para qué está en la tierra. Algunos creen que están para hacerle peso nomás. Antito Pastrán, te bendigo, hermana, un abrazo. Tú tienes que saber para qué Dios te llamó. ¿Cuál es el objetivo de Dios en tu vida? ¿Para qué fuiste? ¿Para qué estás aquí? Toda la creación fue creada para la alabanza de su gloria. Esto significa que tú tienes algo específico, algo objetivo por el que viniste a esta tierra. Pero no para que venga alguno a llevarte. Para que venga alguno a torcer lo que Dios puso en tu vida. Lo que Dios puso, así es. Amados hermanos, siervos del Dios Altísimo, necesitamos comprender una verdad absoluta. ¿La marca que tú llevas en tu vida es la de Cristo? ¿O la religión te marcó? Hola. Si tú no dejas que Dios determine tu ministerio, el diablo lo va a determinar. Si tú no dejas que Dios determine tu ministerio, el diablo lo va a determinar. Y tengo una noticia para ti. Voy a apelar a una inspiración espiritual reveladora y divina de la película Avatar. El personaje principal de Avatar, el bicharraco ese azul, dice que tenía que agarrar de esos pájaros que vuelan y él volar en esos cosos, ¿no? Que no sé ni cómo se llamaban. Pero el tema era, dice, ¿y cómo voy a saber cuál es el mío? Pregunta. Dice, el que te quiera matar, ese es el tuyo. ¿Quieres saber cuál es tu ministerio? El que te quiere matar. Hola. ¿Quieres saber cuál es tu ministerio? El que más te duele. Tu ministerio es aquel cuando tú logras direccionarte en tu ministerio. Más prueba, más dificultad, más desierto, más todo. Porque mientras tú estés, soy esto, soy aquello, vas a estar como cualquier cristiano para allá y para acá. Pero cuando encontres tu ministerio, ese ministerio te va a hacer llorar, ese ministerio te va a doler, ese ministerio te va a llevar a la muerte. ¿Quieres saber cuál es tu ministerio? El que te quiere matar, mijo. Que Dios bendiga tu vida y que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes. Para los que están conectados y los que van a ver luego este video. Les mando un abrazo grande, pero poderoso en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, Señor, libéranos de los que tergiversan tu palabra. Libéranos de aquellos que nos quieren circuncidar a la carne. Libéranos de aquellos, Padre, que quieren llevarnos a los pensamientos erróneos, a los pensamientos, Padre Santo, carnales, religiosos. Libéranos del que habla mentira. Libéranos del que habla humanamente, sensualmente. Libéranos de la palabra ociosa. Libéranos, Padre Santo, de las palabras demoníacas. Líbranos, Señor amado, Dios mío, de las palabras que no provienen de ti, Señor amado, mas danos sabiduría.
Danos revelación para oír tu voz, para entender tu palabra, para que se nos revele Cristo en cada palabra que recibimos, para que podamos direccionarnos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, a tu verdad, Señor amado. Sabemos, Padre bendito, que hay algo, hay un llamado para nosotros, que tenemos que entrar dentro de ese llamado. Padre, como decía la palabra recién, el llamado es el que te quiere matar. Tu comisión es lo que te quiere hacer sufrir. Tu designación es la que te lleva al desierto. Cuando tú encuentras el camino correcto para servir a Dios, ese será el de la prueba, la dificultad, será el lugar donde más vas a padecer. Pero aferrate a ese lugar, porque una vez que salgas del desierto, vas a entrar a la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde hay poder de Dios para tu vida, donde hay una bendición sobrenatural, espiritual, económica, porque el Dios de la vida es real y Él es verdadero. Por tanto, gracias, mi Padre, en el nombre de Jesús. Yo bendigo a cada uno de los que están allí, Padre Santo, conectados en el nombre de Jesús. Bendigo a Escogidos para Liberar. Bendigo a Ezequiel Falcón, Padre Santo, bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Bendigo a Cepeda, Linda, Jazmín. Bendigo a cada uno de los que están conectados en el nombre de Jesús, Padre Santo. Bendigo a todos ustedes con la paz del Señor desde Cali, Colombia. Soy el profeta y apóstol Hugo Urquiza. Shalom. Bendiciones. Hasta la próxima.